amados hermanos, Dios me los bendiga en este momento. Gracias por permitirnos nuevamente poder compartir esta hermosa palabra del Señor por medio de estas redes sociales. Hoy pues es un día igual especial porque el Señor quiere hablarnos, quiere darnos una palabra especial para que nosotros comprendamos verdaderamente qué es lo que Dios quiere en estos tiempos. Estos tiempos claramente son tiempos en donde Dios está purificando los altares, está purificando su iglesia, y obviamente vamos a continuar hablando de la palabra del Señor para ver qué es lo que Él tiene que decirnos en este momento. Yo quiero que usted cierre sus ojos para poder orarle a nuestro Padre Celestial para que sea Él guiándonos en este momento. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de la vida, de poder compartir tu palabra con tus hijos, Señor. Gracias. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra sea puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, y que la podamos poner por obra, Señor. No que solamente seamos oidores y oidores olvidadizos de ella, sino que seamos verdaderos hacedores de tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de este lugar y del lugar allá donde están mis hermanos, para que puedan recibir, Señor, la porción que tú tienes preparado para ellos en este momento. Yo te doy gracias, Padre, sabiendo de que tú tienes el control de toda esta situación, y día con día tú vas a levantar, Señor, el rostro de tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor me ha estado inquietando en estos días a poder compartir un poquito de la palabra con ustedes tras algunas situaciones que han sucedido a nivel mundial. Sin embargo, yo creo que me acompaña ahí rápidamente al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 4. Vamos a hacer una pequeña introducción como lo que el Señor quiere decirnos. Dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra de Dios claramente nos habla en el libro de los Hechos. Este es el momento en donde estaban todos unidos, estaban juntos los discípulos para recibir la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Pero lo interesante de esto, que con esto quiero iniciar, es que no estaban separados. No estaban cada quien en su casa, estaban todos juntos. Y esto es importante para que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Por eso es que yo le he titulado a esta prédica de la siguiente manera: en la iglesia me contagié. Y la verdad es que, amado hermano, mucha gente hoy por hoy tiene temor de que las iglesias, las congregaciones se abran por temor a un contagio. A un contagio que en realidad cada uno de nosotros sabemos, o por lo menos los que estamos bien cimentados en el Espíritu Santo y en el Señor, sabemos de qué se trata esto. Por eso es que yo le he puesto este título un poco controversial, en el sentido: en la iglesia me contagié. Yo quiero que veamos y vayamos rápidamente, por favor, allá siempre en el libro de los Hechos, solo que en el capítulo 2 y versículo 1. Y vamos a seguir leyendo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban, amados hermanos? ¿Separados y con distanciamiento? ¿O cómo? Unánimes juntos. ¿Cuándo qué? Cuando llegó el día de Pentecostés. En los versículos anteriores vimos cuando el Señor claramente en el capítulo 1 y versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa claramente la vemos reflejada en el capítulo 2 y versículo 1, donde dice que en el día de Pentecostés, ahí fue cuando el Espíritu Santo se derramó. Y dice en el versículo 2, siempre en el capítulo 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ay, a ver, pastor, estaban en la casa. Por supuesto que estaban en la casa, porque ese era el lugar que había destinado el Señor para decirles: quédense ahí un tiempo,
¿Por qué? Porque ellos no estaban en el templo de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque acuérdese que el Señor, ahí en ese tiempo, muchas veces Él les dijo fariseos hipócritas. Por eso yo logro entender que en este tiempo el Señor está limpiando y está purificando el lugar de reunión, el lugar de congregación, y por eso es que nos mandó por un tiempo a nuestros hogares. Sin embargo, ya es tiempo de salir de los hogares y empezar a hacer lo que Dios nos mandó. El Espíritu Santo se puede derramar en cualquier lugar, amado hermano. Eso no me queda a mí ni la menor duda. Pero siempre el Señor nos mandó a estar en un lugar congregados. Si no hubiese sido así, el Señor nunca hubiera mandado a Moisés a hacer un templo. Jamás hubiera permitido que Salomón hiciera otro templo. Esos templos estaban destinados para que los hijos de Dios llegaran a ese lugar a adorarle, a buscarle, a honrarle. Y hoy por hoy, los templos siguen cerrados, incluso con las nuevas disposiciones. ¿Por qué? Porque pareciera ser que no hay un interés real de que los templos se abran. Sin embargo, yo le voy a decir algo en este momento, amado hermano. Están sucediendo cosas a nivel mundial que la gente no quiere reconocer, que los gobiernos no quieren reconocer. Pero lo van a tener que reconocer. ¿Por qué? Porque es Dios el que está moviéndose ya en estos tiempos y se ha movido siempre. Lo que pasa es que no le han querido dar su lugar. Hay una palabra muy famosa hoy por hoy: distanciamiento social. Discúlpeme, amado hermano, para mí, cuando hablamos de distanciamiento social, estamos hablando de que usted se va a distanciar de la sociedad. Muy aparte fuera que dijeran separación personal o distanciamiento personal. Pero un distanciamiento social es como abrir la puerta para que todo mundo haga lo que la gente poderosa puede hacer. Pero la gente de la sociedad, nosotros que pertenecemos a una sociedad, porque sociedad es un grupo de personas que viven y conviven juntos en un territorio específico. Máximo aún, cuando a las congregaciones nos quieren poner un distanciamiento, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de estar juntos, unánimes. Y como no estamos unánimes, porque hay hermanos que están pensando otra cosa, queriendo hacer otra. Por eso yo bendigo la vida del pastor John MacArthur. Porque él se atrevió a abrir su congregación, a abrirla completamente. Y a raíz de eso, lo quisieron multar. A raíz de eso, le levantaron a él un juicio. Pero bendito el Señor, el que lo está defendiendo. Es la que defiende los intereses del presidente Donald Trump. Porque él es uno de los únicos siervos que se ha atrevido a decirles: momento, yo creo en un Dios y en la fe que yo he creído no es la que cree el mundo. Y hoy lo vamos a ver, amado hermano. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de cosas que habla el mundo si nosotros no nos dirigimos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos guía a nosotros? Nosotros como ciudadanos de Guatemala tenemos una constitución política de la república que es la que nos manda el diario vivir. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos un montón de reglamentos. Sin embargo, ninguna ley está sobre la constitución política de la república. Y le voy a decir algo más fuerte todavía. Ninguna ley ni ninguna constitución está sobre la ley de Dios y la palabra de Dios. Porque la mayoría de constituciones políticas se hicieron basadas incluso a la palabra de Dios. Óigase la Constitución de Estados Unidos, óigase la de Guatemala, óigase la de muchos países, a raíz incluso que muchos países, incluso en sus escudos, ahí aparece la palabra de Dios. Ahí dice Dios. Entonces, al principio se le dio el lugar a Dios que merecía, pero hoy por hoy ya no. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos a la víspera de que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice acá, en el tema del distanciamiento social. Primera Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Estos versículos me llaman a mí, amado hermano, no a distanciarme del hermano, sino a distanciarme del pecado. Mucha gente está preocupada hoy por el distanciamiento social, pero no les importa distanciarse del pecado. No les importa estar engañando, no les importa estar robando, no les importa estar en fornicación. Están preocupados porque no les dé una enfermedad y por eso mantienen distanciamiento de las otras personas, pero más se han distanciado de Dios. No les interesa tener una unificación con Dios, ni mucho menos con los hermanos que tratan y quieren vivir en santidad. No, lo que les interesa es que hay un distanciamiento social. ¿Para qué? Simple y sencillamente para darle al mundo la razón, cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que debemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Debemos de mantener esa unidad como cuerpo de Cristo. Discúlpeme, amado hermano, el mismo gobierno está diciendo que a los 21 días, si usted no se ha muerto, ya está sano. Entonces yo le quiero decir en el nombre de Jesús, ellos que no tienen fe, yo le quiero decir, nosotros que tenemos la fe, podemos decirle, Señor, en el nombre de Jesús, que esta enfermedad se vaya ahorita. Y el Señor la quita. ¿Por qué esperar 21 días? ¿Sabe por qué? ¿Por qué la gente espera 21 días? Porque quiere mantener su distanciamiento social, cuando en realidad el Señor nos manda a que estemos juntos, unánimes. Y hay cosas, amado hermano, como le digo, si la palabra de Dios es nuestra constitución y tenemos leyes aquí en Guatemala, le quiero decir, yo no soy político ni nada, pero le quiero mencionar algo de lo cual usted y yo tenemos derecho. Puede leer ahí en la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 33 dice derecho a reunión y manifestación. Artículo 36, libertad de religión. Artículo 37, personalidad jurídica de las iglesias. Artículo 44, derechos inherentes a la persona humana. Y artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. ¿Ya esperamos el tiempo? Ya estuvimos guardados un tiempo, respetando las autoridades. Pero, amado hermano, hay dos cosas que no nos pueden quitar jamás. Es la libertad que Dios nos dio y la fe que nos la dio Él, porque lo que no nos dio el hombre no nos lo puede quitar. Y tenemos una libertad que tenemos que respetar, una libertad que tenemos que hacer valer, amado hermano. Y también tenemos que hacer valer nuestra fe. La Constitución Política de la República nos ampara en eso. Somos respetuosos porque hemos sido respetuosos, amado hermano, pero hemos dejado de hacer lo que la palabra de Dios nos dice por temor. Por temor. El pastor MacArthur, ¿qué hizo? Hizo lo correcto. Y por eso Dios lo va a respaldar, porque hizo lo correcto. ¿Qué cosa? Mantener lo que dice la palabra, juntos y unánimes. A la gente le preocupa contagiarse de un virus, pero no le preocupa andar en pecado, no le preocupa robar, no le preocupa extorsionar, no le preocupa nada de eso. Que eso en verdad sí los va a llevar a la muerte, y no solo a la muerte natural, sino que a la muerte espiritual, que es la más importante. Por eso tengamos cuidado, amados hermanos. Lo que oímos en las redes sociales, parecemos periquitos solo repitiendo lo que dice el mundo. Tenga criterio, y su criterio está basado en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros sí vamos a tener distanciamiento social, pero del pecado, porque el pecado no va a entrar en la sociedad. Por cuanto nosotros no hemos hecho cambios sustanciales en nuestras vidas, queremos que la sociedad cambie. Pero si nosotros no hacemos cambios en nuestra vida personal, en la vida de nuestra familia, ¿qué cambio puede haber en la sociedad? Si permitimos también que los derechos que son inalienables nos los quieren quitar.
No, hermano, ya basta. Ya basta. Ya es tiempo, amado hermano, amado pastor, que nos pronunciemos delante de las autoridades que nos están violando un derecho inalienable. Es más, la misma Constitución Política de la República dice que es garante de la paz y de la integridad familiar y de la sociedad. ¿Pero qué integridad estamos hablando si están hablando de separación? ¿De qué integridad estamos hablando si la gente está pasando depresión y un montón de situaciones emocionales por la situación que estamos viviendo? No, amado hermano. Es tiempo que usted y yo reflexionemos sobre lo que dice la palabra de Dios. Y lo quiero llevar ahí al libro de Judas, capítulo 1 y versículo 3. Y por eso es que le estoy diciendo esto. Porque nos han vendido una idea, hasta nos han hecho hablar de una manera diferente de como la palabra de Dios habla que debemos de hablar. Dice Judas capítulo 1 y versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque hoy por hoy, ¿qué sucede? Hoy por hoy estamos dejando que nos roben lo más preciado, la libertad que Dios nos dio y la fe. Ay, pastor, pero yo tengo la libertad de adorar a Dios en mi casa. Sí, usted tiene la libertad de adorar en su casa, pero la Constitución Política a mí me da el derecho de poder adorarlo en un lugar que se llama congregación. Óigase templo, óigase congregación, óigase iglesia, como le quieran llamar. Pero es un lugar de reunión donde se reúnen los santos, los enfermos, los necesitados, aquellos que quieren buscar algo de parte de Dios. Y aquí lo dice. Partiendo de esa primicia, como le repito, muchos pastores están asustados, no quieren hacer nada. ¿Por qué? O ya se acomodaron. ¿Por qué no nos reunimos? Que yo sé que hay una comisión y hay un grupo de congregaciones que están peleando ciertos derechos en el Congreso, pero no le están haciendo mayor bulla, no le están haciendo mayor caso. ¿Qué pasaría si todos los cristianos, hijos de Dios, nos reuniéramos y en verdad hiciéramos lo que la palabra de Dios nos manda? ¿Qué va a pasar? Hace unos días oí yo que el presidente dijo: sálvese quien pueda. Yo ya entregué la autoridad a los ciudadanos y ellos vean cómo se cuidan. Si es que no necesitamos que nos cuide el gobierno. A mí me cuida Dios. A mí Dios me protege. A mí Dios me sana. A mí Dios me liberta. Yo tengo un papá y se llama Jehová de los ejércitos, y Él es el que me protege. Él es el que me cuida. Es el que me da la libertad y me da la potestad de hablar lo que estoy hablando en este momento. Abramos los ojos, hermanos. Ya es tiempo. Ya es tiempo. No nos dejemos quitar lo que muchas veces, incluso la libertad que nos han dado otras personas que murieron por la libertad de este país. Ya es tiempo. Nosotros tenemos una libertad como iglesia de Cristo. Tenemos una libertad como iglesia evangélica. Tenemos que hacer valer nuestros derechos que están en la Constitución Política de la República. Y perdón que le estoy hablando de esto, hermano, porque en realidad es triste oír cristianos decir: es que si se abren las iglesias se va a duplicar la cantidad de contagiados. Le voy a decir una verdad. Cuando todo se normalice, se van a incrementar los contagiados. ¿Por qué? Porque toda aquella gente miedosa que estuvo escondida en su casa, cuando salga ya no tiene anticuerpos, y esos anticuerpos los va a necesitar, porque toda la gente que sí estuvimos expuestos a todo esto, ya creamos anticuerpos. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces sí, las cifras se van a incrementar. Aunque ahora las cifras tampoco no se le atina, pues. Pero a mí no me interesan las cifras. No me interesa lo que hagan los demás. A mí lo que me interesa es hacer valer el derecho de la iglesia de Cristo. Y el derecho de la iglesia de Cristo es lo que dice su palabra. Oiga lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 44. Todos los que habían
creído. ¿Estaban cómo dice? ¿Separados? ¿Distanciados? No, dice juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas estas cosas. ¿Qué cosas? Y venían y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían entre todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y participando del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde estaban ellos reunidos cada día? ¿Dónde perseveraban? En el templo. En el templo, hermano. Así era como vivía la iglesia del primer siglo. Lo que se quedó, lo que se dejó establecido. Y compartían el pan, ¿en dónde? En las casas. Bueno, se compartía en las casas, pero se perseveraba unánimes, juntos, todos los días, en el templo. Para aquellos que dicen que el templo solo somos nosotros. ¿Y por qué ahí dice entonces si perseveraban unánimes cada día en el templo? Porque Dios sabe que hay un lugar de congregación. Dios sabe que hay un lugar que Él mismo destinó como casa de oración, para que se reúnan sus hijos, se reúna su pueblo para adorarle, para glorificar su nombre. Ay, pastor, yo le adoro y le glorifico en mi casa. Por supuesto, todo eso está bien. Pero eso es parte de su devoción y de su convicción diaria. Pero es necesario que nos reunamos. Es necesario que estemos juntos, estemos unánimes, perseverando en el templo. ¿Para qué? En el versículo 47 lo dice. Alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cada día. ¿Por qué? Porque estaba abierta cada día. Esto es nuestra base fundamental, hermanos. Se lo repito. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas estas cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Claro, eso ya no se hace hoy. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque las congregaciones son necesarias. Es un servicio necesario. Cuando una persona no tiene trabajo, cuando una persona no tiene salud, cuando una persona tiene su familia destruida, cuando una persona cree que el mundo se le viene encima, la congregación, los hermanos, juntos, somos los que podemos dar ese aliento de esperanza a esa persona. Hoy hemos estado viendo tanta gente que se está suicidando en los mismos hospitales por el mentado COVID. Ni siquiera esperan a ser sanos, se suicidan. Entonces, y perdón que les diga eso también, qué poco control hay, pues. Qué poco control. Si usted, amado hermano, o las personas están temerosas a contagiarse porque las congregaciones se van a llenar y se van a abrir, entonces no vaya al mercado, no vaya a los bancos, no vaya a los centros comerciales, no salga a ningún lado y quédese guardadito en su casa todo el tiempo. Porque si sale al mercado, si va al banco, si va a un centro comercial, si utiliza el transporte urbano, discúlpeme, pero ahí es más probable que se contagie y ahí no le van a dar sanidad. Mientras que en la congregación, en la iglesia del Señor, en donde están sus santos, ahí puede recibir un milagro de sanidad. Probablemente entrarán enfermos, pero saldrán sanos en el nombre de Jesús. Esa es la condición. Esa es la condición. Más de 2000 años viviendo en fe. Y la fe no viene de hace 2000 años, viene de mucho más atrás. ¿Por qué hoy hemos dejado de creer? Y quiere que le diga por qué. Por miedo, por temor. No, nosotros por amor a los hermanos no vamos a abrir las congregaciones hasta que Dios nos diga. ¿Cuándo te dijo Dios que cerraras?
¿Alguna vez Dios te dijo, cierra la congregación porque viene el COVID? No, amado hermano, eso lo cerró el hombre, no lo cerró Dios. Y tal vez a algunos les podrá molestar lo que estoy diciendo. Bueno, yo no vengo aquí para agradar al hombre, sino para agradar a Dios y cumplir con su palabra. Porque el Salmo 22:22 dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién lo dijo? ¿Quién escribió Salmos? Repito, Salmos 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Lo dice la palabra? Entonces, piense, analice, amado hermano. ¿Quién te cerró? ¿Quién no cerró la congregación? ¿Dios o el hombre? Que no quiere que anunciemos su nombre a los hermanos, y mucho menos que le adoremos en medio de la congregación, juntos. En otros países están prohibiendo, sí, abran las congregaciones, no hay problema, ábranlas con tanta cantidad de personas, pero no pueden cantar. No pueden cantar. Por favor. Entonces, porque a lo que le interesa al diablo es que no le adoremos a Dios, sino que le creamos al hombre, que le creamos al mundo, a la mal llamada ciencia. Yo creo en la ciencia, pero la ciencia que viene de parte de Dios, la ciencia que es divina, no la ciencia humana, no la sabiduría que es animal, humana y diabólica. Yo no le creo a esa ciencia, ni mucho menos a esa sabiduría. Yo creo a la sabiduría que viene de lo alto, a la ciencia que viene de lo alto, que es perfecta. Y esa sabiduría y esa ciencia que viene de lo alto pasa primero por la fe. Nos han querido vender la idea, amados hermanos, que todo hay que cambiarlo, que todo hay que cambiar. Hay que evolucionar, dice. O sea, en 2000 años, más de 2000 años, han habido pestes, han habido terremotos, guerras y todo lo que ha habido. Pero la iglesia ha seguido siempre siendo la misma. Siempre. Ha cambiado en algunas cosas porque han malinterpretado incluso la palabra de Dios. Porque han puesto doctrina de hombre donde no debe haber doctrina de hombre, sino la doctrina de Cristo. Porque hasta eso han tergiversado. Porque han hecho de un hecho el derecho de hacer algo que no es cierto. No se puede hacer doctrina de un hecho. Tenemos que entender que la palabra de Dios en el libro de los Hechos, oiga, en el libro de los Hechos nos habla de todo lo que pasó en la iglesia de Cristo. Pero hay cosas que, así como la misma Constitución Política de la República dice en el artículo 135, jerarquía constitucional, quiere decir que cualquier ley que vaya en contra de la Constitución Política de la República no se debe de respetar. Eso es lo que dice. Entonces, todo aquello que vaya en contra de las leyes de Dios y de la palabra de Dios, perdón, usted como hijo de Dios tiene que respetar la palabra de Dios. No a medias. Ay, pastor, usted está a favor entonces de que no respetemos autoridades. No, respetemos autoridades, siempre y cuando la autoridad esté basada en lo que dice la palabra de Dios. Porque usted no se debe al hombre, usted se debe a Dios. Dios lo compró con su sangre. Le recuerdo que usted es esclavo de Cristo. No fue el hombre el que vino y le dio a usted la libertad, fue Dios el que le dio la libertad. Discúlpeme, amado hermano, tal vez lo que voy a decir no le va a agradar a muchos. Al presidente de la República lo escogió el pueblo durante 4 años. Dentro de 3 años, él va a dejar de ser presidente y la sociedad en general va a pagar los platos rotos de sus malas decisiones o va a ser beneficiado con sus buenas decisiones. Pero a mí me escogió Dios. Me escogió Dios. Y dentro de 3 años yo sigo siendo pastor en el nombre de Jesús, si Él me lo permite. Yo voy a ser pastor hasta que Dios me quite la vida. Entonces pregunto,
¿cómo vamos a dirigir la iglesia de Cristo? ¿Como dice Dios o como dice el hombre? Afuera, lo que quieran. En el templo, es Dios quien manda. Adentro de las congregaciones, es Dios quien manda. Y esto no es rebelión, amados hermanos. Perdón, no es rebelión. Esto lo que es poner las cosas en su justa dimensión. Ahora, si el presidente o la demás gente creen que los que mandan son ellos y no Dios, bueno, Dios hará lo que tenga que hacer con aquel que se quiera parecer a Dios o ser como Dios. Hay cosas que están escritas, amados hermanos, que por falta de nosotros no leerlas y no entenderlas, las pasamos por alto. Dejamos que nos pisoteen, dejamos que hagan cualquier cosa con nosotros, porque a veces no leemos, a veces no entendemos la libertad que incluso otros dieron su vida por la libertad que usted tiene hoy y la que yo tengo. Pero bueno, al final, como digo, cada quien toma sus decisiones. Al final cada quien es dueño de las decisiones y va a pagar ahí sí que lo que corresponda basado a sus decisiones. Yo lo que le puedo decir, amado hermano, es que yo no voy a tener separación social con ninguno de mis hermanos. Jamás voy a tener ese distanciamiento de mis hermanos. Porque a mí fue Dios el que me llamó a unir a la iglesia de Cristo, no a separarla, no a tener distanciamiento por una enfermedad. ¿Cuántas veces Dios no ha sanado cosas mucho más delicadas que esto? Entonces, claro, ellos ven su conveniencia, porque es conveniente mantener a la gente encerrada, guardada, con la boca callada durante un montón de tiempo. Y a lo mejor esto me traiga problemas a mí, pero yo tengo quien me defienda, porque abogado tengo yo delante del Padre. Y no estoy pecando, pero sí tengo alguien que intercede por mí, y Él es el poderoso gigante. Él pelea mis batallas, porque no es mi guerra, es la de Él. Y si yo, por alguna razón, pasara algo defendiendo la causa de mi Señor, pues, pero yo sé que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo tengo quien me defienda. Yo sé quién me defiende. Y por eso le quiero decir algo. Por eso el título de esta prédica: me contagié en la iglesia. ¿Pero de qué? Quiero leerle algo que escribí para que usted vea de qué me contagié yo. Su pastor, ¿de qué se contagió cuando llegó por primera vez a la iglesia? Escribí lo siguiente: en medio de la iglesia del Señor, sí, me contagié. Me contagié de la hermandad que mis hermanos en Cristo me mostraron cuando llegué por primera vez, con un abrazo y con un saludo fraternal, cuando nadie daba un centavo por mí. Me contagié de la necesidad de interesarme por la necesidad de los demás, cuando leí que el Señor se interesó por mí y por los quebrantados de corazón. Me contagié de esperanza al saber que Dios está conmigo hasta el fin del mundo. Me contagié de valentía al saber que Él va como poderoso gigante peleando la batalla, que aunque no tenga fuerzas, Él me las da, porque no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Él y de su Santo Espíritu. Sí, me contagié de fe, porque vi como otros por medio de su fe lograban y hacían proezas. Me contagié de su amor, porque Él me enseñó que Él me amó primero y que debo de amar a mi prójimo. Me contagié de amor al prójimo, porque Él me hizo cercano a Él cuando otros quisieron distanciarse de mí. Me contagié de su perdón, porque Él me perdonó primero. Me contagié del celo de su palabra, porque su palabra no puede ser adulterada. Me contagié de fuerzas, porque Él me las renovó, y vi cómo a los que confiaron en Él también les daba mucho más fuerzas. Me contagié de todo, menos de COVID, porque Él llevó todas mis enfermedades en la cruz.
Así que, por todas estas cosas y por otras más, mantengo mi distancia del pecado, pero no de mis hermanos. Y para todos aquellos que creen que se contagiarán al entrar a una congregación, les digo esto: se contagiarán de todo lo que yo me contagié cuando decidí darle el primer lugar al Señor en mi corazón y no poner excusas por nada, y servirle con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con toda mi alma. Por lo que Él siempre ha querido es que juntos le alabemos, le glorifiquemos, que alcemos su nombre, como lo dice el Salmo 150, que es el último de los salmos. Y se los quiero leer. Salmo 150, versículo 1. Dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Para eso es necesario que estemos juntos y unánimes en la congregación, para alabarle, para glorificarle, con todo lo que aquí dice. Yo espero que este domingo, en las nuevas disposiciones del presidente, él pueda reflexionar y entender que nosotros no somos sus enemigos. Nosotros, la iglesia de Cristo, puede hacer mucho más, si nos dan la libertad de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y si no nos la dan, perdón, pero nos la vamos a tener que tomar. Nos la vamos a tener que tomar, porque esa libertad nos la dio Dios. Y Él murió en la cruz para darnos una libertad que el hombre no nos la puede quitar. Ya esperamos, ya aguantamos, ya soportamos, pero es tiempo ya de levantarnos como iglesia de Cristo. Ya es tiempo que levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, en tu nombre vamos a defender el evangelio que tú un día pusiste en la tierra. Porque el Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí habita Jehová, bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No, hermano, yo te pido, como dice el libro de Judas, contiende fervientemente por la fe que está escrita en su palabra, la que tú un día creíste, la que tú dijiste: yo te acepto, Señor, en mi corazón. Esa fe, que aunque tú no hayas visto que el Señor murió en la cruz, tú creíste en esa fe. Defiéndela, defiéndela. ¿Quién te dio la libertad? ¿Quién te dio la libertad de adorar? ¿Por qué te la va a quitar el hombre? ¿El contagio? ¿El temor a contagiarte? Hermano. Y una vez le hice la pregunta a un siervo de carrera militar. Y le dije: siervo, disculpe, le dije, si hubiera una guerra y a usted le tocara estar en esa guerra, ¿dónde preferiría morir? ¿En medio de la batalla o haciendo cartas y escritos para su general? Y me dijo: siervo, yo aprendí todo lo que tiene que ver con la guerra, y yo preferiría 1000 veces morir en medio de la batalla, porque ahí es donde uno recibe galardones, ahí es donde uno recibe, aunque sea una mención después de muerto, pero ahí es donde van a reconocer mi valentía, no detrás de un escritorio. Entonces le dije: el Señor nos ha mandado a ser soldados de Cristo.
Y la diferencia entre morir en una batalla natural o una batalla en una guerra entre dos bandos, que morir en la batalla de Cristo, es que Él va como poderoso gigante peleando la batalla y no la peleamos nosotros. Por eso te digo, amado hermano, la palabra claramente lo menciona. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas estas cosas en común. No estaban separados. No permitas, amado hermano, que te engañe en tu mente que el distanciamiento social dentro de la congregación es lo correcto. No, eso no es lo correcto. Lo correcto es creerle a Dios. Ay, pastor, entonces usted no va a tener distanciamiento social. Yo voy a respetar las leyes y las normas, pero a mí no me pueden limitar dentro de la congregación a hacer lo que Dios me mande. Imagínese usted, el Espíritu Santo toca a los hermanos y cuando están ahí recibiendo el Espíritu, espérense, ya la hora, vayan para afuera. Ya se terminó todo, media hora, vayan para afuera. ¿Cómo va a ser eso? Eso no funciona así. ¿Cómo se ve que los que hicieron esas normas no tienen ni idea ni cómo funciona la parte litúrgica en las iglesias? Tienen ni idea. O si tienen la idea, lo hicieron a propósito, para que la iglesia no funcione, para que la iglesia no se abra. No, hermanos. En otros países no dejamos entrar niños, pues entonces tampoco llegan los padres. No dejamos entrar ancianos, pues tampoco entran los que los cuidan. Entonces al final no abrimos nada. No, señores. No. Eso no funciona así. No funciona así. Miren cómo está ese semáforo. Aún en verde. 30 minutos. 10 personas. Por el amor de Dios. No, hermanos. Es tiempo que la iglesia de Cristo realmente se levante y utilice las redes sociales realmente para protestar sobre eso, hermano. ¿Por qué creen que nos llaman protestantes, pues? Porque protestamos por todo. No, señor. No es que protestemos por todo. Pero tampoco somos ignorantes. Y no pretendan tratarnos como ignorantes. Porque nosotros tenemos la sabiduría que viene del cielo. Y es mucho más poderosa que la que tiene el hombre. No vamos, nosotros como Casa del Rey, no vamos a tener limitación en el distanciamiento de las personas. La gente necesita un abrazo. La gente necesita ese acercamiento personal. No tiene ningún sentido. La gente vive junta en su casa y en la iglesia yo la tengo que separar. No, hermanos. Seamos sensatos. Tengamos inteligencia, sabiduría de parte de Dios para hacer las cosas. Yo lo único que le pido, amado hermano, es que doble sus rodillas y le pida a Dios que todo eso cambie. Porque si eso no cambia, bueno, para nosotros como hijos de Dios, lo que haría el Señor es, por amor a sus escogidos, Él va a cortar los tiempos. Entonces, por amor a sus escogidos, probablemente el Señor adelante su venida. Porque si esto ya no se puede sostener, en el momento que la iglesia de Cristo parta de este mundo, se acabó todo. Entonces, ahí sí será el lloro y el crujir de dientes. Más les vale darle su lugar a la iglesia de Cristo, porque es la esposa, la novia del Señor. Si los gobiernos no le dan el lugar que merece, mi Señor, el Hijo de Dios, va a defender a su futura esposa, a su novia. Y hay de aquel que se oponga al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que, amados hermanos, contágiate de todo lo bueno. Cuando la congregación se abra, contágiate de todo lo bueno. Todo lo que te beneficia, todo lo que te edifica, contágiate. Porque eso es lo que Dios quiere. Que llegues a contagiarte de fe, de amor, de esperanza. Y cuando salgas de ahí, muéstrale a otros y diles, miren, a mí me dijeron y me mintieron. No me contagio ahí de eso. Me estoy contagiando de otras cosas. Hazlo, amado hermano. Y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Si es de que cerremos nuestros ojos, quiero hacer una oración por ti. Para que en verdad te contagies de ese amor de Dios. Padre,
Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado nuevamente, Señor, de predicar tu palabra. Yo espero, bendito Dios, que seas tú siempre manifestándote en la vida de tus hijos, Señor. Mueve, Señor, todo lo que tengas que mover para que en verdad, Señor, nuestras autoridades reflexionen que no pueden ir en contra de ti, Señor, ni de tu iglesia. Que es necesario que las cosas vayan cambiando ya. Y que esa libertad, Señor, que nos da a nosotros la Constitución y tu Constitución, que es la palabra, que es tiempo ya, Señor, de que se haga valer. Yo te doy gracias, Padre, porque hasta aquí nos tienes vivos. Yo te doy gracias, Señor, porque todos los miembros de Casa del Rey, gracias a ti, están sanos. Gracias a ti, Señor, ahí están vivos, Padre amado. Aunque probablemente a algunos les haya dado, pero están vivos, Señor, por tu gracia, por tu amor. Yo te pido, Señor, que sigas respaldando a tu iglesia. Que seas tú, Señor, defendiendo a tus hijos. Defendiendo, Señor, el derecho que tenemos, bendito Señor, de congregarnos. El derecho que tenemos, Señor, de glorificar tu nombre. De alzar a los cuatro vientos, Señor, la alabanza y la adoración hacia ti, Señor. Juntos y unánimes en esa congregación, Padre. Porque tú has destinado ese lugar para que te adoremos, para que te glorifiquemos, para que testifiquemos y le digamos a los hermanos y que hablemos de tu nombre, Señor. Ese Dios que hemos creído, Señor, y el Dios que nos ha dado salvación. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a mover todo lo que tengas que mover ahí en el Congreso de la República, Señor, para que podamos adorarte de la manera que tú te lo mereces, no como las personas y el mundo han querido que lo hiciéramos en la casa. Sabemos que tenemos que adorarte en tu casa, sabemos que la casa es un aposento y es un altar que levantamos hacia ti, Señor, pero necesitamos reunirnos y congregarnos como hijos tuyos y como hermanos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos contagiemos, Señor, de todo lo que tu palabra dice. Que nos contagiemos, Señor, de todo lo que tú quieres. Que nos contagiemos en tu palabra para que podamos hablar la verdad, Señor, que es irrefutable en tu palabra, Señor Jesús. Esa palabra que da vida, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Que esa palabra que es inspirada por el Espíritu Santo y que nos sirve, Señor, para corregir, para enseñar, redarguir y sobre todo también para instruir en justicia, Señor. Es justo que nos reunamos, Señor Jesús. Yo sé que eres Dios de los justos, Señor. Y tú vas a hacer la justicia porque dice tu palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Estamos buscando la justicia divina, Señor. No solamente sobre este pueblo, sino principalmente sobre tu iglesia, Señor. Cada quien va a cosechar lo que siembra, Señor Jesús. Cada quien, si hace el bien, cosechará el bien, y si hace el mal, cosechará el mal. Pero yo te pido, bendito Dios, que si alguien ha de ser salvo, como dice tu palabra, debemos de reunirnos en la congregación para que tú agregues todos los días aquellos que han de ser salvos, Señor. Porque antes de que todo esto empezara, algunos recibieron de tu nombre, Padre, pero que por no tuvieron dónde congregarse, probablemente hasta regresaron nuevamente al mundo porque no fueron reafirmados, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des esa oportunidad a tus siervos de abrir las congregaciones y tu respaldo, Señor, para que los gobernantes, para que las autoridades sepan y entiendan que es necesario que tu iglesia, Señor, se reúna nuevamente para pelear esa buena batalla, Señor Jesús. El virus no lo van a poder eliminar. ¿Por qué? Porque la gente debe de creer y tener fe que eres tú el único que da y quita la vida, Señor. Yo te doy gracias por la bendición que nos das de tener la vida, Señor, y de poder predicar tu palabra. Pero queremos, Señor, volver a predicar en medio de la congregación donde tú nos has mandado a hacer tu obra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiendo, Señor, de que tú vas a agregar a tu iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Y gracias, Señor,
por permitirnos a nosotros, como siervos tuyos, poder atender a tus ovejas de una manera personal. Gracias, Señor. Gracias, amados hermanos, por recibirnos, por siempre estar atentos de nosotros como sus pastores, porque nosotros vamos a estar atentos de ustedes siempre, siempre que tengamos las fuerzas y la vida para poder atenderlos como ovejas del Señor. Que Dios me los bendiga y reciban un fuerte abrazo desde aquí, desde Casa Pastoral. Y yo sé que pronto nos vamos a poder reunir y nos vamos a poder abrazar y nos vamos a poder juntar todos, juntos y unánimes, así como en el día de Pentecostés, para que su Santo Espíritu se derrame sobre toda la congregación. Y va a ser un avivamiento mayor del que ha tenido la iglesia de Cristo. Porque hoy, como digo, el Señor está limpiando los altares para que su presencia descienda de una manera más poderosa aún. Que el Señor me los bendiga y que tengan un excelente principio de semana. Bendiciones a todos. Los amamos.